Bueno, vamos a ver las medidas de tendencia central, la parte 2. Aquí vamos a ver principalmente la media ponderada. Vamos a ver también la media cuadrática y la media armónica. En el caso de la media ponderada, acá tenemos la fórmula. Es básicamente la sumatoria de cada uno de los valores por su ponderación sobre el total de la ponderación. En este caso, bueno, es como la media aritmética, solo que acá nos dan pesos o ponderaciones. Se usa más que todo para el cálculo de porcentajes promedios, para el cálculo de índices, tasas. Por ejemplo, nos sirve para calcular el índice de precios al consumidor, donde los pesos de cada bien se asignan dividiendo el gasto de ese bien sobre el total de lo gastado. Por ejemplo, si es que quisiéramos asignarle una ponderación a la leche, digamos que hemos gastado en leche 50 bolivianos y nuestro total del gasto para la semana ha sido de 200 bolivianos. Entonces, esto nos sale 0,25. Este va a ser el peso que le daríamos a la leche, 25%. Bueno, este es un ejemplo de cómo asignaríamos estos pesos. Ya, esto vendría a ser representándole W leche, si gustan. Bueno, vamos a ver un ejemplo para calcular la media ponderada. Muy bien, vamos a realizar este ejercicio donde nos indica calcular la media total de un grupo de alumnos, sabiendo que la media de prácticas es 6 puntos, 3 la del examen parcial y 4,5 la del examen final. Acá ya nos asignan pesos para cada una de las notas. La nota de prácticas se valora en un 42%, la del parcial en un 20% y la del final en un 38%. Entonces, para resolver este ejercicio, podemos anotar primero los datos. Generalmente se colocan los datos primero, para hacer más fácil la resolución de un ejercicio. Y aquí vamos a colocar lo que tenemos. A ver, tenemos de las prácticas. La media de prácticas, 6 puntos. Entonces, a esto le podemos colocar como X1, nuestro dato 1, que es 6. 3, la del examen parcial, lo vamos a colocar como parcial, x2 es igual a 3, y 4,5 la del examen final. Entonces, final, como x3, 4,5. Luego nos dan los pesos de cada una de las notas. La de práctica sería 42%, que vale. Vamos a colocarlo como W1. 42% en decimales sería 0,42. Bueno, para convertir a decimales, vamos a agarrar el porcentaje y lo dividimos entre 100. 42% entre 100 sería 0,42. Simplemente recorremos dos decimales, ¿no? 1, 2, aquí queda la comita y después el 0. Lo mismo hacemos con los demás pesos. A ver, del parcial nos dice que se valora en un 20%. Entonces vamos a colocarlo como W2 aquí. 20%. ¿Cuánto sería? Muy bien, 0,20. Bueno, aunque no hayan respondido, igual. Y por último, la del final, W3, se valora en un 38%.
En decimales, ¿cuánto sería? Muy bien, 0,38. Esperando a que estén respondiendo. Ya. Entonces, con estos datos ya podemos hallar la media ponderada. Podríamos abreviarlo de esta forma, tal como está aquí. Así con X, su sombrerito y W. O bien como está acá, media ponderada. Como ustedes vean, más conveniente. Y después reemplazamos valores. Los valores vamos a tomar como referencia esta fórmula para acomodarlos. Ya, bueno, es la misma fórmula, solo que aquí ya nos indica la sumatoria y aquí ya nos está desglosando esta sumatoria. Entonces el primer valor, x1, por su respectivo peso, w1, en este caso 6, y su peso 0,42. 6 por 0,42 más el segundo valor, 3 por su peso, que sería 0,2 más, tenemos hasta 3 valores, entonces 4,5, el tercer valor, por su peso, W3, que sería 0,38, y todo esto sobre la sumatoria de todos los pesos, o sea, todo esto. Ya, vamos a sumar todo eso. Y generalmente saldría 100%, a no ser que sea sobre otra ponderación, el total de la nota. Pero generalmente es 100 o 1. Si es que estamos sumando los decimales, saldría 1, y si es que lo tomamos como porcentaje, 100%. Entonces, el resultado de esto sería 4,83. No es que calcule a la velocidad de la luz, sino que ya tenía el resultado. Jaja. Bueno, esto sería entonces la nota promedio, ¿ya? O la nota media de este grupo de alumnos, 4,83. Es la puntuación media de mis alumnos. Vamos con la siguiente media. Voy a borrar esto. La media armónica. La media armónica de un conjunto de elementos no nulos, o sea que no son cero, es el recíproco de la suma de los recíprocos, donde uno sobre xy es el recíproco de xy. Xy es cada uno de los datos que tenemos, por si acaso, multiplicado por el número de elementos del conjunto. Es decir, si son 5 elementos, vamos a tener que multiplicar por 5 y así. En sí, la media armónica se utiliza más que todo para el cálculo de media de velocidades, también en electrónica. Y bueno, es poco sensible a los valores grandes, pero muy sensible a los valores cercanos a cero. Se suele utilizarse más que todo para calcular media de velocidades, como les estaba diciendo, de tiempos o en electrónica. No creo que lo usen mucho, pero siempre es bueno saber. Vamos a ver un ejemplo.
Acá tenemos este ejemplo de un trencito que realiza un trayecto de 400 kilómetros, donde la vía tiene en mal estado, que no permitían correr. Bueno, parte de la vía, en realidad, esto está medio mal. Parte de la vía está en mal estado y no permite al trencito acelerar. Los primeros 100 kilómetros los recorre a 120 kilómetros por hora. Los siguientes 100 kilómetros, la vía está en mal estado y va a 20 kilómetros por hora. Los terceros a 100 kilómetros por hora y los últimos 100 recorren a 130 kilómetros por hora. Para calcular el promedio de velocidades vamos a calcular con la media armónica. Y bueno, para ahorrar tiempo, acá ya tengo el resultado donde... Chan, 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 chan. Vamos a cambiar con esto. Creo que esto es resaltador. Oh, es un puntero. Bueno, acá tenemos los 4 trayectos en el numerador y en el denominador tenemos cada uno de los datos. Acá nos indica, por ejemplo, que los primeros 100 nos ha recorrido a 120 kilómetros por hora. Como tenemos que realizar o que colocar aquí el recíproco, o sea, 1 sobre el dato. El primer dato que tenemos es 120 kilómetros por hora del primer trayecto. Ahora, del segundo trayecto, los siguientes 100 kilómetros, la vía está en mal estado y va a 20 kilómetros por hora. Entonces, mi 1 sobre x2, el x2 sería 20 kilómetros, ¿no? Por hora. 1 sobre 20 kilómetros por hora más los terceros a 100 kilómetros por hora, aquí estaría. Y los últimos 100 a 130 kilómetros por hora. Entonces solamente estamos reemplazando en el denominador las x1, o que es cada uno de los datos. Ya porque el 1 se mantiene en cada uno. Y n es el total de datos que tenemos. En este caso, como tenemos 4 trayectos, son 4 datos. Aquí está cada uno de los trayectos, el trayecto 1, el trayecto 2, el trayecto 3 y el trayecto 4. Y bueno, haciendo la división, nos saldría 52,61 kilómetros por hora. Sería la media armónica de esto. Si sacáramos la media aritmética, nos saldría otro valor. Pero en el caso de velocidades, es más exacto sacar la media armónica. ¿Ya? 52,61 kilómetros por hora es entonces la media de velocidad del tren durante el trayecto de 400 kilómetros. Y, vamos con la siguiente media. La media cuadrática. O bueno, acá está con sus siglas en inglés. Root media square o algo así. Y se define como la raíz cuadrada del promedio de los elementos al cuadrado. Aquí tenemos cada uno de los elementos elevado al cuadrado sobre el total de datos. Y le vamos a sacar la raíz cuadrada de esto para hallar la media cuadrática. Es útil para calcular la media de variables que van a tomar valores negativos y positivos. Por ejemplo, en errores de medida. Cuando tenemos un valor negativo, si quisiéramos sacar la media aritmética, nos saldría algo que no sería muy representativo, porque, bueno, en la media aritmética sumamos todos los valores y lo dividimos entre el total de valores. Si estaríamos sumando valores negativos, ya nos saldrían datos raros, por así decirlo. Y en este caso, bueno, la media cuadrática sería el equivalente al error estándar o desviación estándar, que es un estadístico de dispersión que nos mide el grado de variación
o dispersión de los datos con respecto a la media, pero lo vamos a ver este estadístico en otro tema. Ya, todavía no vamos a ver esto, pero sería su equivalente. Así que como que estaríamos haciendo un tráiler, por así decirlo, a la desviación estándar con esta media cuadrática. Ya, vamos a ver un ejemplo. Acá nos indica que un profesor pide a sus alumnos que obtengan 5 litros de ácido clorhídrico. Anota en una tabla una columna con las cantidades de ácido obtenidos por cada alumno y en la otra el error por falta o exceso de la cantidad esperada. Acá tenemos la cantidad de litros que ha obtenido cada alumno y su error con respecto a los 5 litros que ha pedido el profesor. Acá, por ejemplo, Jorge ha sacado 5,68 litros y debería haber sacado 5 litros solamente. Entonces, ay, mi 5 está bien feo. Restando los 5 litros, tendríamos un error de 0,68 litros. Todo esto está en litros, por si acaso. Acá, esta chiquita, Andrea Tacora, ha sacado 4,62 litros. Su error con respecto a los 5 litros restando ha sido menos 0,38. Y así sucesivamente. Bueno, ha salido negativo porque obviamente 4,62 menos 5 es menos 0,38. Ya. Y bueno, así es con cada uno de los datos, los resultados que se ha sacado acá. Todo esto está en litros. Bueno, la resolución, entonces... bueno, al profesor en sí lo que le importa es la cantidad de ácido de diferencia respecto a la esperada. Y para ello se usa la media cuadrática. Acá lo que hemos usado ha sido cada uno de los valores del error. Hemos sacado entonces estos valores, los hemos elevado al cuadrado. Acá, por ejemplo, el primer valor, 0,68 elevado al cuadrado, es este. El segundo valor es negativo, menos 0,38 elevado al cuadrado, es este. El tercer valor, menos 1,02, aquí está, elevado al cuadrado. Y así sucesivamente con los demás valores. Y esto lo hemos dividido entre el total de datos, que en este caso son 6 valores. Entonces, bueno, son 6 estudiantes. Por eso tenemos 6 errores o 6 valores. Y por ende, aquí el denominador va a ser 6, el total de datos. A esto le sacamos la raíz cuadrada y nos da un resultado de 0,76. 0,76 litros, entonces ha sido el promedio de ácido de diferencia con respecto a la cantidad esperada. Ya. Y bueno, aquí vamos a quedar por hoy.